Bien, el informe, entonces, estamos, como les decíamos, con Isaac Rudnick, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Y Isaac, tu impresión sobre este informe y esta diferencia a las que ya nos estamos acostumbrando a tener estas noticias, ¿no? Un peso con 50, decían, de este kilo que se le paga al productor, con toda esta cantidad de mano de obra y que termina a entre 15, 20, 25 pesos en la verdulería. Bueno, digamos, hay una primera causa que es muy nítida y que salta a la vista. La producción está diversificada en una cantidad de productores medianos, pequeños, algunos más grandes. El último sector de la cadena, que es la comercialización minorista, está monopolizada. Entonces se genera lo que se llama una situación de monopsonio, o sea, un monopolio de compra. Digamos, los que le pueden comprar a los productores son pocos. Entonces tienen la capacidad de fijar ellos el precio de acuerdo a un concepto de que, como tienen, digamos, la sartén por el mango, tienen la posibilidad de fijar tanto el precio de venta como el precio de compra y de esa manera aumentar su franja de ganancia. Eso es una primera radiografía. La otra, el otro elemento es lo que ellos planteaban ahí, que es, que es un tipo de producción de mano de obra intensiva. Sí. Si uno analiza toda la cadena desde la producción a la comercialización, en este tipo de producción de frutas, de verduras, en la producción es donde hay mayor requerimiento de mano de obra, es mano de obra intensiva. Claro. Y a medida que avanza la cadena, porque ellos producen no solamente para la venta directa, sino también producen para la industria. Porque nosotros compramos el durazno al natural, el durazno en lata, las peras en lata, el tomate perita, el tomate en salsa. O sea, hay una parte importante de la producción que va a la industria. Desde el primer eslabón, que es el de la producción, que es mano de obra intensiva, con un requerimiento muy alto de mano de obra. Cuando uno va avanzando en la cadena a la industria, a la comercialización, los requerimientos de mano de obra disminuyen proporcionalmente. Entonces, este tipo de situación, esta combinación entre el monopolio de compra y el requerimiento de mano de obra con estas características, obviamente genera este tipo de situaciones que son absolutamente injustas, porque si bien las grandes cadenas de comercialización tienen, digamos, inversiones importantes para sostener las cámaras, para sostener los stocks, etcétera, etcétera, en ningún caso, cuando uno analiza los costos, son proporcionales a las ganancias que obtienen, y mucho menos si compara con las ganancias que obtienen los productores, y mucho menos si investigamos qué salarios los productores le pueden pagar en estas condiciones a los trabajadores, porque este es un tipo de producción que requiere una proporción más pequeña de mano de obra de permanente, y tiene una proporción muy importante de trabajo golondrina. Digamos, ¿cierto? De trabajo temporal que se incorpora en los periodos de cosecha, y en líneas generales tiene retribuciones muy pequeñas. Y esto afecta no solo a quien tiene que comprar en la verdulería, quizás la naranja, la mandarina o el producto que sea, sino también a ese trabajador golondrina que cada vez obtiene menos como salario y que afecta a la economía regional. Por supuesto, porque en líneas generales las economías regionales en el último año y medio no cubrieron las expectativas que le había generado el nuevo gobierno con su discurso
tenía una impronta muy fuerte que apuntaba a plantear de que se iba a favorecer el desarrollo de las economías regionales. De hecho, fue junto con la quita de retenciones a las grandes producciones, también se quitaron las retenciones a las economías regionales. Esto en el caso de los sectores que son exportadores, de las economías regionales que son exportadores. Pero cuando uno le pone un poco la lupa, digamos, a esa situación, ¿qué es lo que sucede? Las economías regionales pagaban un 5% de retenciones, que en realidad era una retención que después se les devolvía, digamos, cuando el producto ya había sido vendido. Entonces, el nuevo gobierno le sacó esa retención, entonces se ahorran el costo financiero, porque te vende hoy, le hacen la retención del 5% y capaz se lo devuelven de aquí a un año, se lo devolvían un año después. Ahora esa retención no existe, pero como en el proceso que llevamos de 1 año y medio tenemos prácticamente entre un 40 y un 50% de inflación y el dólar está anclado, entonces ha quedado de nuevo retrasado. Entonces las situaciones críticas de las economías regionales no son diferentes e incluso son más críticas a las que hubo antes que el gobierno asumiera. Isaac, ¿le puedo pedir 5 minutitos que tenemos que ir a un móvil? Porque hoy es feriado nacional. Estamos conmemorando el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, un prócer nacional, pero en Salta, la tierra de Güemes, tenemos a otro prócer. Sí. Lo tenemos a él, a Robertito Funes Ugarte. Robert, ¿cómo estás? Ay, que no te escuchamos. No te estamos te vemos, pero no te escuchamos. Oh. No. Pero, Robertito. Teníamos a Robertito. Mirá, ya habíamos pero calentado los tambores ahí. Bueno, en un minuto vamos a estar retomando entonces el contacto con Robert. Con todos los festejos allí en Salta, con nuestro enviado Robertito Funes, que lo veían enfundado en un poncho salteño sobre un caballo. Continuamos entonces un poquito con la entrevista, ¿sí? ¿Me confirma producción? Sí. Ahí estamos. Isaac, perdón. Era una nota muy importante. Perdón, pero cuando entre Güemes y Robertito es una combinación complica. Que no podíamos dejar pasar. Isaac, y empezamos por acá, ¿no? Por esto de las economías regionales, teníamos este informe, pero ustedes en el instituto, en la investigación que desarrollan, vos particularmente, ¿qué otras áreas te parece que hay que poner el ojo, que hay que prestar atención? ¿En qué cosas, en qué otros puntos de nuestra economía o de la situación social hay que prestar atención? Bueno, hay varias cosas que son apremiantes. Una se relaciona con algunos datos que se dieron a conocer esta semana, entre ellos esto del aumento del desempleo, ¿no? El desempleo, independientemente de lo que permanentemente el gobierno afirma, que ya se ha iniciado una nueva etapa de generación de empleo, en las cifras esto no aparece. Si se genera empleo, es más el que se destruye que el que se está generando, porque en las proporciones sigue aumentando la desocupación. El último informe da una cifra de 9,2% el primer trimestre de este año, y en lugares como el conurbano estamos por encima del 11%, lo cual implica cifras muy fuertes. En general, lo que aparece en este último informe del INDEC, que apareció entre el miércoles y jueves de esta semana, es que los grandes aglomerados son los que sufren mayor desocupación. Claro. En realidad hay una combinación de dos elementos. El primero es que esto que ustedes planteaban, se ponían ahí recién en el epígrafe, en el graf, que había caído la industria automotriz un 15%, bueno, eso obviamente irradia sobre el conjunto de la industria y es cerca de los grandes aglomerados donde están instaladas las grandes industrias. Claro. Entonces ahí hay una repercusión importante, porque esos trabajos, que son trabajos en blanco, de esos trabajos en blanco implican otros trabajos
digamos, de carácter precario, que también caen cuando cae ese tipo de trabajo. Bueno, ahora sí, le pedimos una interrupción, pero no se vaya, porque queremos seguir hablando con usted. bien. Ahora sí, ¿lo tenemos allí arriba del caballo? Ahora sí. Ahí está. Todavía sigo como... Vamos, nuestro prócer. Ni te digo, estoy a los pies... Exactamente, estoy a los pies de Güemes. Si se levanta Güemes se desmaya conmigo. ¿Qué querés que te diga? Mira, estoy con el atuendo salteño como corresponde. Estamos homenajeando a este ahora héroe nacional. Mira lo que es aquí, todas las fuerzas, por supuesto, provinciales. Aquí está el palco con toda una cantidad de gente impresionante. Estamos hablando de 4.500 gauchos que van a estar desfilando aquí frente a las autoridades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Mira, allí. Ahora desfila Robertito. Ahora desfila él. Sí, imagínate. Menos mal. Por favor, un aplauso ya que esté desfilando. Ahí por favor. está. ¡Vamos! No están prestos a aplaudirte, me parece, Robertito, ahí la fuerza. Se están muy serios. Porque hay poca muy gente serios. todavía. Hay poca gente. Mira, acá están los que soldados, toman las cámaras de un lado y del otro. Sí. Claro, escúcheme, acá están los muchachos que llevan el uniforme muy bien, que aquella noche Güemes llevó, los del infierno son, ¿no? ¿Es así? Los rojos. Sí. Ninguno me habla, mirá, ahí estamos. Impresionante. Esto va a ser realmente una fiesta nacional. Quédense porque C5N la va a transmitir en vivo a través de nuestra señal, frente y abajo del monumento de Güemes. ¿Qué tal? El gobernador llegó, anoche estuve con el gobernador. ¿Cómo le va, querido? ¿De dónde viene usted? Voy a acercarme allí, a ver, voy a saludar a toda la gente, de las autoridades que han llegado. A ver, el caballo no me funciona, te digo, vamos. Está como medio brioso. Uy, cuidado, discúlpeme. Para adelante. ¿Qué quiere que le diga? Es así. No, lo que pasa es que extraña a sus amigos. Está el ministro de Turismo. A ver, vení, me acompaña, ¿no? Bueno, Carla, es así. Yo me siento realmente el gaucho Güemes un poroto. Sí. Vamos. Hay problemas de dirección. ¿Cómo le va? En el Venga, caballo. ¿cómo anda? Bien. Dale. Venga. Acérquese, que me es complicado para mí. Escúcheme, usted si me ve vestido así, ¿me acepta como gaucho de Güemes o no? Dígame la bota, por favor. La vestimenta no implica ser gaucho de Güemes. Muy bien. Ser gaucho de Güemes es una filosofía, mi amigo. Muy bien. ¿Su nombre? Filosofía de conducta. Upa. Fernando García Bes. Todos divinos, acá, geniales. Bueno, a ver si para allá. ¿Dónde está el ministro? ¿Está el ministro de Turismo? ¿Está Ovejero por ahí? ¿Está Ovejero ahí? ¿Ovejero? ¿Dónde está Ovejero? Se me fue. María, ¿qué le estoy haciendo? ¿Dónde está Ovejero? ¿Ovejero está por ahí o no? Ahí está. Venga, Ovejero, no se esconda, que no le dé vergüenza saludarme, mijito. Estamos honrando la patria. Recuerden, 4.500 gauchos van a estar aquí desfilando frente a todas las cámaras internacionales. Se ha transformado justamente en un evento mundial este homenaje ya al héroe nacional Martín Miguel de Güemes. ¿Cómo le va? Volvemos a ver. Acá estoy. ¿Qué quiere que le diga? Sí, ¿vio? Nunca se imaginó que iba a desfilar aquí. Eran 4.600, ahora son 4.601 gauchos. Era para la tarde de hoy, para la mañana de hoy. La verdad que son 108 fortines, son 4.600 gauchos, más vos ahora que se han sumado. Homenaje al general Martín Miguel de Güemes, festival a la tarde. La verdad que vamos a vivir una verdadera fiesta cívica, así que un cariño a toda la gran gente de Argentina que nos está mirando. Así es, muy bien, gracias. El ministro de Turismo de la provincia de Salta, Mariano Ovejero, y acá tengo que devolver ya el móvil porque van a estar transmitiendo. Gracias, y toda la gente que ha venido. Mire, acá está con dron y todo. ¿Qué le parece? Me ve ahí, ¿no? Allá arriba. Terrible. ¿Vos cerrás el desfile, Robert? Terrible. Yo he abierto el desfile, sí, al mejor estilo, he abierto el desfile, y acá están todas las fuerzas que los aplaudo. Claro, dijeron aquí, desfile, adiós, señor, tiene que ir nananana. Dijeron desfile, tiene que ir Robertito. Claro. Sí, ahí está. Quédense ese 5N, quédense con Salta, porque va a ser realmente una fiesta patriótica, pero única e irrepetible, una maravilla. Quédense con nosotros y a través de la señal de Salta van a poder disfrutar este desfile de 4.600 gauchos. Y agradecemos justamente al gobernador, a José Urtubey y al ministro y a toda esta gente divina que nos... Ya nos vamos, ya vuelvo, Adiós, hasta luego. Chau, Robert. Tranquilo. Beso. Gracias. Adiós, buenas tardes, buenos días, ya no sé. Vamos para allá, vamos para el monte. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó. Bueno, ahí está Robertito. Y bueno, hay que seguir, hay que continuar. Pero está muy bien, abrió el desfile. Como un paréntesis. Y fue un paréntesis en este día tan especial que estamos recordando a Martín Miguel de Güemes. Volvemos a la vorágine de la información. A la realidad. Nos dio volvemos a Isaac, que gracias por acompañarnos en este paseo y en este entremés. Que por suerte no es solemne. Isaac se rió junto con nosotros y compartimos este momento. Seguro. Isaac, nos estás hablando entonces de estos distintos focos complejos en la economía argentina.
vos nos estás diciendo cuáles son los que más nos tienen que preocupar, digamos, los que más nos apremian en lo próximo. Sí, después, como consecuencia de eso, como una de las consecuencias de eso, obviamente se han seguido consolidando niveles de pobreza que en todos los casos están por encima del 30-35%. En el caso de las economías regionales, justamente estas situaciones complicadas se trasladan a mayores niveles de pobreza. Por ejemplo, en el Chaco, la pobreza está en el orden del 37% y la indigencia del 5,33%. Cuando hablamos de indigencia, ustedes saben, estamos hablando de la gente que no tiene los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. En el caso del conurbano, la pobreza está en el orden del 34%, 34,6%, y la indigencia del 7,5%. Son números altísimos. Son números muy altos, porque en el caso del conurbano, 7,5% es casi 1 millón de personas que no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse adecuadamente. Bueno, en Cuyo está casi en el 30%, en la zona de Cuyo, en el NOA está en el 40% la pobreza, un nivel realmente muy, muy alto, y en Tucumán está en el 32,26%. Bueno, son obviamente cifras que no se han desarrollado solamente en el último año, sino que vienen de una situación de varios años antes. Por eso hablamos de pobreza estructural. Dentro de las situaciones de pobreza, los más castigados son los adolescentes. Cuando uno va a ver la franja etaria, las distintas franjas etarias, en los adolescentes entre 13 y 18 años, la pobreza en el Chaco está en el 62%. 62% de jóvenes entre 13 y 18 años están en condiciones de pobreza y el 15% de ellos son indigentes. ¿Por qué los más afectados son los adolescentes? Había que ver más detenidamente, pero probablemente ahí hay una situación, digamos, se quiere de transición entre la salida del hogar, muchos de los hogares a los que pertenecen estos hijos en condición de pobreza o de indigencia reciben la asignación universal por hijo. Pero al salir del hogar probablemente no la reciben, dejan de recibirla. Quedan en una situación de desamparo. Pero no están en condiciones todavía, porque recién es a partir de los 18 años la posibilidad de acceder al otro tipo de planes, como el salario social complementario de las economías populares. Que dejan sus hogares antes de los 18 años. Claro, muchos de ellos dejan sus hogares antes de los 18 años y entonces van a esta situación que es tan compleja. En el conurbano, el 50% de los jóvenes están en condición de pobreza, en Cuyo el 53%, en el NOA el 61%. O sea, en general estas cifras confirman aquello que venimos planteando desde hace tiempo, que 1 de cada 2 jóvenes, de cada 2 adolescentes están en condición de pobreza. Eso se une, perdón, es una apreciación personal, se une muy intensamente con una situación violenta que están atravesando los jóvenes. Cuando hablamos de violencia juvenil, bueno, la primera violencia es estar en una situación de indigencia. Claro, lo que sucede en los barrios, en estos barrios, es que esto, digamos, es terreno fértil para la inserción del narcotráfico. Claro. Porque en el barrio, el narcotráfico ya hace varios años dejó de ser un flagelo que solo incentiva el consumo, sino que además se inserta porque es un proveedor de trabajo para los jóvenes, sobre todo. Y lo que sucede, la situación más violenta es no solo esta situación de pobreza y de indigencia, sino el hecho de que el joven que busca trabajo y a lo mejor consigue un trabajo precario, gana mucho menos que el que es distribuidor de droga. Entonces, pasado el tiempo, obviamente, mirando al costado de lo que sucede con sus amigos, con sus conocidos del barrio, con los compañeros de toda la vida,
es que el que tomó el camino de ser parte de las redes de narcotráfico, obviamente les está yendo mucho mejor, digamos, y tiene mucho más recursos que el que busca otro tipo de camino. Eso obviamente es una situación de violencia que es difícil de resolver solamente con leyes que pudieran elevar los niveles de la edad bajar la edad de imputabilidad o hacer las leyes más duras, porque además de que esto está demostrado en el mundo que ese tipo de medidas no resuelve nada. Si no se resuelve el problema de la inserción del narcotráfico, de las condiciones que tiene posibilidad, que le da posibilidad de insertarse profundamente, por más que les bajen los niveles de las edades de imputabilidad y les endurezcan las leyes, la situación va a seguir, digamos, empeorando. Muchísimas gracias, Isaac, por estar con nosotros. Gracias muy a amable, ustedes. Gracias muy a ustedes. amable. Bien, nos vamos al corte. Sí. Enseguida volvemos, tenemos más bien de esa